Anamnesis. Anamnesis es un término griego que significa literalmente recuerdo. El sujeto, primero espontáneamente y posteriormente dirigido por las preguntas del profesional, irá recordando los datos que orientarán sobre el problema visual y su corrección. Normas generales. Para el correcto desarrollo de la entrevista hay un determinado número de normas recomendables. Buscar un entorno cómodo y tranquilo, saludar al sujeto, presentarse uno mismo y presentar a los acompañantes. El proceso de la entrevista continúa con la pregunta al sujeto sobre el motivo de la consulta. Conviene transmitir confianza y tranquilidad con una buena actitud. Motivo de consulta. Una vez escuchado el relato del paciente o durante el mismo si resulta largo y desorganizado, conviene tomar las riendas de la entrevista. Inicialmente se centrará en el síntoma o síntomas, motivo de la consulta, interrogando al paciente hasta obtener una información clara. Es aconsejable anotar entre comillas las expresiones que emplea el paciente para explicar su problema. El interrogatorio básico sobre el síntoma principal podría ser: características del síntoma, intensidad del síntoma, localización, inicio, evolución, factores asociados y síntomas acompañantes. Datos de filiación. Este es un buen momento para tomar algunos datos personales del sujeto o comprobar que los que tienen registrados en la historia son correctos o están actualizados. Edad, sexo y raza, lugar de nacimiento y lugar de residencia habitual, otros datos de contacto como teléfono fijo y móvil, dirección postal completa, trabajo y aficiones, hábitos tóxicos. El proceso debe continuar con la revisión de otros síntomas, es decir, anamnesis sistemática. Una vez determinado el motivo de consulta, hay que interrogar al paciente sobre otros síntomas, haciendo una rápida revisión general de su estado ocular. Incluye alteraciones de la visión, alteraciones en la percepción de los colores, alteraciones en el campo visual, hemeralopía o ceguera nocturna, visión iridiscente o halos de colores alrededor de las luces. Incluye también cefaleas, fotofobia, secreciones anormales, dolor ocular, visión doble, entre otras complicaciones. Existen 5 tipos de examen. El primero es el examen refractivo, el cual es un procedimiento que se usa para determinar las condiciones refractivas de cada ojo, bien sea emetropía o ametropía. Incluye pruebas objetivas y subjetivas de medición, corrección y afinación refractiva ocular, entre las que se destacan la medición de agudeza visual, queratometría y retinoscopía. El siguiente es el examen oculomotor. Este examen se usa para determinar el estado oculomotor habitual e inducido con formulación óptica, en donde se examina la convergencia y divergencia ocular a diferentes distancias de fijación. Asimismo, la fisiología acomodativa, la acción individual y común de los músculos extraoculares y el estado de binocularidad, entre otros. El siguiente es el examen externo, el cual es una prueba cualitativa que se realiza con biomicroscopio y lámpara de hendidura. Este permite estudiar la anatomofisiología de las estructuras del segmento anterior ocular y sus anexos, detectando anomalías oculares como disfunciones lagrimales, malformaciones, procesos infecciosos e inflamatorios, entre otros. El siguiente es el examen oftalmoscópico. Este permite explorar y evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, como los anexos oculares, conjuntiva, córnea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vitrio, retina, cabeza de nervio óptico, la vasculatura retinocoroidea, el iris y la pupila. El siguiente es el examen complementario. Este incluye unos procedimientos clínicos o exámenes adicionales que complementan la consulta externa optométrica para confirmar o descartar un diagnóstico presuntivo. El siguiente examen es el examen de diagnóstico. Este es la nominación científica atribuida a una entidad clínica a partir de los resultados de los exámenes, las pruebas clínicas y paraclínicas. El cuadro clínico puede sugerir alguna entidad patológica o anomalía descrita que requiera evidencia y observación descriptiva del profesional para confirmar que el diagnóstico y definir el manejo, que en algunos casos requiere controles de observación y exámenes complementarios de confirmación. Pronóstico. Este concepto anticipa la evolución de caso, perfilando su intensidad, modo de aplicación de las pruebas diagnósticas, terapéuticas y control evolutivo, independientemente de su naturaleza. La información profesional debe manejarse prudentemente ante el paciente y sus familiares.
La condición clínica actual incluye patologías o alteraciones sistémicas de influencia ocular o representadas por signos o síntomas para facilitar un diagnóstico presuntivo que es confirmado o descartado en las pruebas clínicas aplicadas durante la consulta y los controles. La enfermedad actual hace referencia a imbalances funcionales sistémicos y a la traducción técnica del motivo de consulta, incluyendo alteraciones relativas o ajenas al sistema visual, como la diabetes. Antecedentes. Estos hacen referencia a los factores de predisposición padecidos o latentes en el paciente o su familia. Al considerar un antecedente familiar o personal, es conveniente indagarlo en profundidad, incluso mediante la obtención de exámenes o conceptos de otros profesionales. Los antecedentes familiares son asociados con los cuadros clínicos, mientras que los antecedentes sistémicos personales o familiares son asociados con el ojo. Todo esto para confirmar y dar mejor orientación al reporte del paciente. Estructura de la historia clínica. Es elaborado y diligenciado de acuerdo con las necesidades del profesional o la institución que lo aplica. No obstante, debe contener algunos elementos sustanciales y obligatorios como número de historia clínica y fecha, datos personales del paciente, motivo de consulta, anamnesis, examen refractivo, examen oculomotor, examen externo, exámenes complementarios, diagnóstico, pronóstico, disposición, evolución y control, remisión y contrarremisión. La asignación de un número consecutivo o codificado facilita la ubicación de la historia clínica dentro de un archivo físico o una base de datos electrónica. Los datos personales del paciente informan sobre la identidad, edad, ocupación y lugar de residencia del paciente con el fin de mantener su contacto y seguimiento con sus controles, para programar revisiones o ubicar al paciente cuando se requiera. Juicio clínico y plan de manejo optométrico. Una historia clínica estará incompleta sin un juicio clínico en el que el profesional evalúe el caso identificado, la causa de los síntomas, motivo de la consulta y otros hallazgos en general. En el juicio clínico se incluirá el estado refractivo, la presencia de algún problema de visión binocular y también de acomodación y la valoración de las estructuras oculares exploradas. Nos damos cuenta que en los procesos documentales están las certificaciones que son importantes, las solicitudes de servicios complementarios, como las son la vía de interacción e intercambio de información, las prescripciones, las remisiones y el centro de prestación de servicios. También nos damos que el seguimiento es el manejo interdisciplinario del caso. Nos vemos también las prescripciones farmacéuticas, son bastante importantes. En este caso, ya con un protocolo de la prescripción de los fármacos tópicos que como optómetras formulamos. También nos damos cuenta que las contrarremisiones son bastante importantes, las remisiones y las contrarremisiones. Las remisiones encontramos el diagnóstico presuntivo, el motivo de la consulta, el origen de la remisión, considerando también los siguientes elementos como la información personal, la copia de las pruebas diagnósticas prescritas durante el diagnóstico de tratamiento y la disposición. Las pautas mínimas de elaboración para estos procesos documentales son el orden de pruebas rutinarias del laboratorio clínico, los consentimientos para la realización de ciclopedia, que es bastante importante, los consentimientos para la realización de procedimientos quirúrgicos oftalmológicos y también órdenes de pruebas especializadas en optometría y oftalmología. Una vez ya abierto el tema del juicio clínico y los planes de manejo optométricos correspondientes, vamos a hablar sobre las remisiones. Existen 4 tipos de remisiones que son las generales y las más importantes. Está la inmediata, la urgente, la preferencial y la convencional. Cada una tiene un tiempo determinado después de la consulta optométrica dirigido a optómetras o otros optómetras u oftalmólogos que nos puedan ayudar a tener una completa revisión del paciente. También tenemos que el estado refractivo, la consulta, la visión binocular y acomodación, la evaluación profesional y la valoración de estructuras oculares ya tienen que ver más con el motivo de la consulta y son los casos síntomas que nosotros como